Saludos, profesor. En esta ocasión, el grupo conformado por Jonathan Bonilla, Stephanie González, Annelisa Valdés y mi persona, Alanis Gutiérrez, tenemos el agrado de desarrollar el tema toma de muestras en investigaciones de brotes. Brotes que incluyen muestras clínicas. La toma de muestras es uno de los primeros y más importantes pasos en una investigación de brote, y es que los resultados del laboratorio son extremadamente valiosos, ya que estos pueden identificar el posible agente causante, pueden otorgar información sobre los diferentes métodos de transmisión e incluso pueden identificar el punto de partida o punto de origen de un brote. Muchas investigaciones de brote incluyen la recopilación de muestras clínicas de pacientes casos asociados a un brote. Las muestras clínicas incluyen saliva, pelo y heces, también incluyen lo que es sangre, suero y orina, y cabe señalar que el tipo de muestra recopilada va a depender de la naturaleza del brote, es decir, se recolectarán muestras de heces de una enfermedad diarreica, mientras que se recolectarán muestras de sangre de un brote por fiebre y salpullido que sugiere rubiola. También es importante señalar que se recopilarán muestras similares de animales si los investigadores determinan que estos son determinantes en un brote. Un ejemplo de esto fue una investigación de brote que se basó en la recopilación de muestras humanas clínicas que se llevó a cabo en el medio oeste de los Estados Unidos, donde más de 70 individuos experimentaron una erupción febril que se pensó podría ser causada por el virus de la viruela del simio. Los casos fueron confirmados por laboratorios usando muestras de sangre, piel, nódulos linfáticos y de la faringe. Todos los casos humanos confirmados por laboratorio en este brote estuvieron asociados a la compra de perritos de pradera como mascotas. Las muestras que se sacaron a los perritos de pradera confirmaron la infección. Otro ejemplo histórico que incluye muestras de animales ocurrió en 1993 en el suroeste de Estados Unidos, que se descubrió que en un brote de enfermedad pulmonar mortal no explicada estaría asociado a un tipo de antivirus previamente no identificado. Se sabía que los roedores transmitían el antivirus a los seres humanos, por lo que los roedores que se encontraban cercanos a las casas de los pacientes casos fueron atrapados y examinados para ver si se encontraban infectados con el mismo tipo de virus que los pacientes casos. Además de la conexión entre humanos y roedores comprobada por las muestras de laboratorio, los resultados de un estudio de casos y controles resultaron consistentes con la hipótesis de que la enfermedad pulmonar mortal observada en los pacientes casos estaba asociada a la proximidad de ratones ciervos infectados. Como lo demuestran estos ejemplos, generalmente se recopilan muestras clínicas de animales junto con muestras clínicas de personas en el caso de brotes de enfermedad zoonótica. Brotes que incluyen muestras ambientales. Dentro de las muestras ambientales tenemos lo que son los alimentos, agua y fómites, los cuales son las superficies, cualquiera que toquemos, que esté contaminada. Estas muestras se deben recoger en conjunto con muestras clínicas humanas, de tal manera que si ambas arrojan resultados, los mismos resultados, se va a confirmar la hipótesis del origen del brote, va a ser el mismo del origen de la muestra ambiental. Como primer punto tenemos una investigación con muestra de alimento en la que se confirman casos de cólera. En 1991, un individuo en el estado de Maryland, Estados Unidos, da positivo para el cólera. Este es hospitalizado por cuadro de diarrea y deshidratación. Este paciente al inicio no reportaba factores de riesgo para esta enfermedad, por lo cual una investigación epidemiológica más profunda dio con que este había asistido 2 días antes de la hospitalización a una fiesta en la que varios de los otros asistentes también experimentaron diarrea colérica que fue confirmada en laboratorio. Todos los pacientes informaron haber consumido un pudín de arroz al estilo Thai que fue preparado con leche de coco importada de
de Tailandia. Tras la investigación para la recolección de muestras, no se cuenta con el alimento en sí, pero se consigue una de las latas que fue utilizada, una de las latas de leche que fue utilizada para la preparación del plato, con lo cual se recolecta una muestra que da positivo para Vibrio cholera y otras especies como lo son Aeromonas y Salmonella. Otra investigación con muestra de alimento confirma casos de Escherichia coli. En 1998 se dan más de 50 casos de Escherichia coli, en donde se introduce una investigación epidemiológica que confirma el consumo de una cuajada de queso fresco que provenía de una fábrica en particular. Este queso fue consumido en una fiesta en la cual los asistentes confirman haber experimentado síntomas. Entonces, estas muestras de queso fueron tomadas de un paquete que había quedado de la fiesta y este confirmó la presencia de Escherichia coli. Esto se debe a que hubo una mala pasteurización en la elaboración del queso. Investigación con muestra de agua en la que se confirma la presencia de Cryptosporidium. Se da un gran brote de diarrea acuosa en la que se ven afectados 403,000 residentes de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Aquí de una vez se sospecha que el culpable de este padecimiento es el agua potable. Se realizan las respectivas investigaciones de laboratorio, comenzando por obtener muestras de hielo que se hizo durante el tiempo del brote. Entonces, esto confirma la presencia de ooquistes de Cryptosporidium en el agua debido a una mala filtración en el sistema de acueducto. Investigación con muestra de fómite confirma caso de anthrax. Aquí solamente se toman muestras de superficies como sobres, centro de correo, ropa, oficina de medios informativos, residencias y otros lugares. Aquí entonces se evalúa la presencia del anthrax y la extensión y contaminación para luego proceder a lo que es la descontaminación. Desafíos en la detección de agentes infecciosos en el ambiente. De manera resumida, tenemos que los patógenos infecciosos pueden ser difíciles de identificar, que los agentes infecciosos entéricos del agua pueden ser difíciles de detectar y cuantificar, y esto debido a que su concentración está más diluida que en las muestras clínicas. Que la detección de agentes tanto en alimentos como en agua va a ser bastante costosa porque requiere de métodos especializados y estos métodos no cuentan todos los laboratorios. Detección de agentes infecciosos en el ambiente, y esto tiene que ver con la sensibilidad temporal de la recolección de muestras, por lo que se recomienda que esta tiene que realizarse apenas se da la sospecha de un brote. En los programas y herramientas de detección de brotes encontramos el muestreo a bordo de un barco, llamado The Vessel Sanitation Program. Este se estableció conjuntamente entre el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la industria de buques y de cruceros en los años 1970, con los objetivos de inspeccionar los barcos, realizar vigilancia de enfermedades diarreicas, realizar investigaciones de brotes y también ofrecer seminarios de capacitación en sanidad a los empleados de los cruceros. Este programa se basa en 3 aspectos a evaluar, que son el aspecto epidemiológico, el aspecto de laboratorio y también se evalúa lo que es la salud ambiental. El aspecto epidemiológico incluye la entrevista de todos los miembros de la tripulación, incluyendo los pasajeros y los trabajadores que se encuentren enfermos. Luego se da la recopilación de la información de toda la tripulación y los pasajeros del barco en general mediante un cuestionario estandarizado. El aspecto del laboratorio se lleva a cabo más que nada para confirmar lo que es la enfermedad clínica. Y finalmente se evalúa la salud ambiental, examinando y tomando muestras
de fuentes potenciales de brote como lo son el agua potable, el hielo y los alimentos que se encuentren a bordo. Muchos brotes de enfermedad diarreica han sido investigados por este programa desde su creación, logrando detenerlos y previniendo futuros brotes a bordo de los cruceros. PulseNet es una red nacional de salud pública y laboratorios de agencias reguladoras de alimentos coordinadas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. PulseNet se encarga de realizar subtipificación molecular estandarizada o huella genética de bacterias que son causantes de enfermedades relacionadas con alimentos utilizando una técnica llamada electroforesis en gel de campo pulsado. Esta técnica permite distinguir cepas de diferentes organismos infecciosos. Posterior a esta técnica, las huellas genéticas o patrones de ADN son enviadas electrónicamente a una base de datos al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Esto para lograr una rápida comparación de patrones de estado a estado y permitir de esta forma una identificación temprana de brotes con origen común. En la logística de la recopilación de muestras clínicas humanas, la planificación de la recolección de estas muestras es muy importante, ya que permite utilizar los datos clínicos y epidemiológicos para limitar así el rango de posibles agentes causantes. Posterior a esto, entonces se podrá determinar qué muestras clínicas son necesarias para realizar un diagnóstico y así finalmente seleccionar un laboratorio que efectúe la evaluación y el análisis, debido a que cada laboratorio tiene pautas propias para tomar las muestras. Continuando con el tema de logística de la recopilación y transporte de muestras clínicas humanas, desarrollaremos el subpunto toma de muestras clínicas a personas. Las muestras deben ser recolectadas tan pronto como se haya identificado el brote, para que de esta manera haya más posibilidad de mostrar al patógeno. Sin embargo, en algunas ocasiones, las muestras que se recolectan después de que la persona haya mejorado también son viables, porque los anticuerpos que se encuentran en el suero nos pueden ayudar a confirmar si la infección o la enfermedad estaban relacionadas con el brote en cuestión. Antes de tomar la muestra, se le debe explicar a la persona el objetivo y los procedimientos a realizar. La muestra debe tomarse correctamente y en cantidad suficiente para asegurar que el patógeno o agente infeccioso pueda ser recuperado de manera viable. En cuanto al rotulado e identificación de muestras clínicas humanas, debemos tener en cuenta que si realizamos un rotulado o una identificación incorrecta, esto nos va a llevar a un diagnóstico y tratamiento erróneo, por lo que debemos tener cuidado en esta parte. Las etiquetas deberán estar pegadas al contenedor e incluir la siguiente información: el nombre y apellido del paciente, para evitar confusiones, número único de identificación, la fecha, hora y lugar de toma, el tipo de muestra y lugar anatómico específico del cultivo, y el nombre de la persona que tomó la muestra. Si la muestra tiene algún patógeno de peligrosidad especial, debemos también identificarlo o marcarlo en el rotulado. En cuanto al almacenamiento y transporte de muestras clínicas humanas, hay que tener en cuenta que las muestras deben ser almacenadas correctamente, adecuadamente, antes y durante el transporte, para que las condiciones ambientales sean propicias para el microorganismo y no afecten su supervivencia. Los requisitos van a depender del tipo de espécimen y la muestra y van a ser determinados en consulta con el laboratorio antes de que se comience la toma de muestra. La mayoría de las muestras deben ser transportadas en contenedores estériles, a excepción de las muestras de heces. Además, deben cerrarse firmemente estos contenedores. El empaque de las muestras clínicas debe cumplir con las regulaciones postales y comerciales para el transporte de materiales infecciosos, y las regulaciones van a depender del tipo de transporte, ya sea aéreo, acuático o terrestre.
Finalmente, el laboratorio debe ser informado del envío para que esté pendiente. Al culminar este trabajo, llegamos a las siguientes conclusiones. La toma de muestras es uno de los primeros y más importantes pasos en una investigación de brote. Los resultados del laboratorio pueden ayudar a identificar el agente causante, otorgar información acerca del modo de transmisión e identificar posibles fuentes de origen del brote. La recopilación de datos epidemiológicos y generación de hipótesis ocurren de manera simultánea con la recolección y procesamiento de muestras, ya que estos datos también pueden ayudar a abordar brotes. Muchas gracias por su atención.